en este equipo. Muy bien. Eh, Según lo anunciado en el flyer, hoy nos toca celebrar el día 13 de agosto de la semana pasada, 13 de agosto del año 1521, en donde nace un bebé, literalmente. México es concebido como México, como tal, en la mente de Hernán Cortés, y esto se logra con la caída de Tenochtitlán. La fiesta oficial es la celebración de la caída de Tenochtitlán cada 13 de agosto para conmemorar la fecha de 1521. Pero, ¿qué creen? El gobierno, el desgobierno de la 4T no hizo la menor mención de esto. Más bien siguió con el sonsonete de que España debe pedirnos perdón por haber destruido la civilización mexicana. Esto implica un nivel inconmensurable de ignorancia, de perversidad, de estupidez y de enfermedad mental. Las cuatro cosas. Voy a comenzar el desarrollo de este tema majestuosamente. No me importa terminarlo hoy porque es un tema glorioso que vale la pena eh, analizar con muchísimo detenimiento. Voy a comenzar por poner ahora sí que los límites dentro de los cuales nos vamos a mover. A partir de esos momentos, la figura de Hernán Cortés lo vamos a denominar con el nombre que le es adecuado, con el nombre que le hace justicia. ¿Cuál es ese nombre, ese denominador que le hace justicia a don Hernán Cortés? El nombre que le hace justicia es fundador de la nacionalidad mexicana. ¿Correcto? Grábenlo, escríbanlo, pónganlo de protector de pantalla, pero es como si fuéramos a hacer la memoria del señor que nos concibió en el lecho de mamá. El equivalente histórico de nuestro papá es Hernán Cortés, porque él tuvo en su mente, a la caída de Tenochtitlan, el clarísimo propósito de fundar una nación distinta a la española. El primero que pensó en la independencia de México fue Hernán Cortés. Y sus hijos, don Martín Cortés y otros, desearon la independencia de México y la desaparición del virreinato. Pero se tardaron 300 años los habitantes de este territorio en lograrlo, bajo la otra figura formidable que analizaremos en septiembre, que es la de don Agustín de Iturbide. ¿Y por qué? Porque cada día aprendo más sobre estos próceres que nos dieron patria, tierra, libertad e identidad. Entonces, Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Tengo un tío mío con el que conviví mucho de adolescente, gran escritor, formidable polemista, gran investigador de la historia de México. De hecho, muchos de los libros que tengo aquí detrás de mí son obra de su autoría, y él me hablaba de Hernán Cortés desde mi niñez, diciéndome o describiéndolo de esta manera: el gran conquistador. No, mejor que el gran conquistador, el gran civilizador. Y todavía más, el gran misionero español. Es un formidable personaje, admirable por sus valiosas y perdurables obras, y la figura más importante en la fundación de nuestra patria mexicana. Otro título indiscutible que merece, y que es el libro que escribió mi tío don Alfonso Trueba Olivares, en el cual me baso, además del de mi padre y del de Vasconcelos y el de otros autores. Mi tío lo llamó Hernán Cortés, libertador del indio, cosa que es muy poco conocida en nuestro querido México, y desde luego nada valorada y nada reconocida por la 4T, ¿sí?
Que, por cierto, estoy preparando un programa muy especial sobre la Cuatrote, relacionado con el drama venezolano, porque a lo mejor contribuyó mucho a mi sentimiento de enfermedad, en el cual he estado prisionero todo el día, a las Pero náuseas, ponle tantita terribles caliente, chico. náuseas que me provocó el- lo que dice Dante Alighieri en su libro formidable, su obra monumental, La Divina Comedia. Dice Dante, no estarán en el círculo más interno del infierno, en el peor de los tormentos, en el peor de las torturas, con el demonio que más odia al pecador, no estarán los adúlteros, no estarán los ladrones, no estarán los mentirosos, no estarán los flojos, no estarán los borrachos. Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿quién va a estar en el peor círculo del infierno? Y después de algunos párrafos, oh sorpresa, estarán los neutrales. Léase Manuel Andrés López Obrador respecto del problema de Venezuela. Léase Ignacio Lula da Silva y Petro, el de Colombia. Todos los demás presidentes de Latinoamérica, bueno, por supuesto, el de Nicaragua no, pero ese ya sabemos que no es neutral, ese es satánico. Estoy hablando de la neutralidad que pretende guardar Petro, Lula y el peor, el más neutral de todos, que se la pasa con sus discursos de habrá que esperar a ver qué dice el INE venezolano. Cuando el INE venezolano se pronuncie, entonces México se pronunciará. El problema es que el INE venezolano, al igual que el nuestro, está secuestrado por la masonería y en el caso de Maduro, por la, ¿cómo le diríamos? La maburrés venezolana, por la cúpula militar más cruel que se haya dado en la historia, probablemente de todo Venezuela. Lo que más me indignó fue esa fotografía, ese video que vi de un chavito de 15 años cuyo papá, una estrella del fútbol venezolano, seleccionado nacional de su equipo, le secuestran al niño 17 soldados y se lo llevan a la cárcel y le ocasionan una hemiplegia a base de golpes. Está hemipléjico el chamaco de 15 años. Y ese señor venezolano, futbolista estrella de su país, pide piedad y les pide a las Naciones Unidas, a los cascos azules, a todos los gobiernos de la tierra, que tengan la velocidad de intervención que tuvo Hernán Cortés cuando llegó a las playas de este país. Un concepto que no se conocía en la época de Cortés, el concepto que después se volvería popular con Hitler, Blitzkrieg, guerra relámpago. ¿Y por qué este venezolano pide una intervención Blitzkrieg en su tierra? Incluso habla de un ejército privado, Blackwater, que está dispuesto a intervenir militarmente en Venezuela con dinero de su bolsa, y dicen, ya se tardaron. Y mientras el régimen madurista sigue asesinando venezolanos y encarcelando chamacos hasta de 8 años, acusándolos de terroristas y dejándolos baldados para el resto de su vida. Necesitamos entender que frente a tanto mal, se necesita analizar a fondo qué tipo de personaje necesitamos en México, en Venezuela y en general en todo el planeta, con excepción de algunas naciones afortunadas. Lástima que su tamaño es minúsculo, como El Salvador, como Hungría, que están demostrando un valor extraordinario para enfrentarse al establishment sionista masónico. Eh, Tengo noticias de que un, el director del equipo privado guerrero, el ejército privado más poderoso de la Tierra, se reunió hoy con el presidente salvadoreño para diseñar una intervención rápida en Venezuela. Pidamos porque así sea, para que el pueblo venezolano recupere su libertad y regresen a su tierra
8 millones de venezolanos exiliados y no volvamos a tener un éxodo de más de 3 o 4 millones, que obviamente no van a soportar el régimen. Volviendo entonces a nuestra figura prototípica, ¿qué necesitamos? Un Hernán Cortés que de, se da cuenta de Hernán Cortés en cuanto pisa suelo mexicano, este formidable libertador del indio. Voy a leerles algunos párrafos de cómo era la realidad de la cultura, se me quema la lengua al decirlo, llamémosle contracultura, anticultura, subcultura, que gobernaba prácticamente todo el centro de la República Mexicana, desde los linderos con Michoacán, donde los purépechas nunca se rindieron a los aztecas, hasta los olmecas, que sí gobernaban los aztecas, y hacia el norte hasta San Luis Potosí, y hacia el sur hasta Oaxaca, llegaban las huestes aztecas y de vez en cuando también llegaban a Guatemala. Realmente era un imperio. Pero ¿cómo era ese imperio? ¿Quién de nosotros no ha escuchado una tras otra loa, uno tras otro himno de admiración de los escritores cuatroteros oficiales o de los escritores oficiales desde la caída de Iturbide hace 200 años hasta la fecha? ¿Quién no ha escuchado panegíricos, exaltaciones, gratitudes, aplausos, besos a la subcultura, contracultura mexica? Pero veamos realmente qué estaba sucediendo. ¿Qué fue lo que destruyó Cortés de manera relampagueante? Como si fuera un Hitler bueno, generoso, cristiano, armado con la mejor tecnología de su época. Como si hubiera llegado a México con tanques y aviones. Así peleó Cortés contra lo que voy a describir a continuación. Tenemos la certeza científica. Fíjense qué importante manera de empezar. Tenemos la certeza científica de que las dos monumentales esculturas de Mictlantecuhtli, el dios de la muerte, descubiertas hace poco en el recinto sagrado del Templo Mayor de Tenochtitlán, fueron bañadas con sangre humana antes de ser enterradas. Esto confirma con precisión perfecta que uno de los rituales prehispánicos más importantes era el sacrificio humano, con toda su cauda de atrocidades realizadas a sangre fría antes, en y después del macabro ritual. En agosto de 1994 comienza la historia del descubrimiento del Mictlantecuhtli, o dios de la muerte, en el recinto sagrado del Templo Mayor de Tenochtitlán. El espeluznante y muy sorprendente hallazgo, obtenido con tecnología de punta, de una, es de una particularísima importancia. ¿Por qué? Porque certifica, sin lugar a dudas, la total veracidad de las imágenes del siglo XVI, del famoso códice Megliavecchiano. En el códice Megliavecchiano, donde se refiere el rito de alimentar con sangre y carne humanas al demoníaco señor del inframundo. Dos ídolos, descarnados, semidescarnados, pero de tamaño natural, con los brazos flexionados hacia adelante, muestran sus garras, dotadas cada una de 5 corvas uñas, en una feroz actitud de atacar. Están erguidos sobre banquetas multicolores compuestas de 2 niveles. La de arriba está surcada por serpientes ondulantes en bajorrelieve y el de abajo representa procesiones de guerreros armados que confluyen en un Zacatlapayotli, bola de heno en la que los aztecas clavaban punzones ensangrentados durante el ritual del autosacrificio. Con base en los resultados de alta tecnología, se sabe que las imágenes, antes de ser enterradas, pues, repito el dato, fueron bañadas con ríos de sangre humana, ríos de sangre humana. Esto coincide con lo mencionado por Fray Bernardino de Sahagún.
un fraile genial que es el primer historiador mexicano que relata la crueldad de los indígenas aztecas. Y dice, Mictantecutli es un dios ávido de sangre humana, ávido de muerte, que se alimenta con sangre y con carne humana. Las muy espeluznantes esculturas corrieron con mucha suerte, porque se salvaron de ser descubiertas por los españoles cuando se colocaron los cimientos del primer convento de San Francisco. Fíjense, cuando se crea el cimiento del primer convento de San Francisco, resulta que los ídolos se encontraban a solo 5 centímetros, ¿m?, de la base de los cimientos del convento respecto de la cabeza de una de las estatuas. Con lo cual, los albañiles, si hubieran bajado 5 centímetros más, los constructores españoles se hubieran dado con ellas y las hubiesen destruido por haberlas considerado, lógicamente, imágenes del demonio. Dios quiso que no se destruyeran para que fueran un testimonio evidente que le da en la nariz, se le rompe los dientes al Pejelopostli y a todos los que se atrevan a decir que lo narrado por Fray Bernardino y por Bernard Díaz del Castillo y por todos los historiadores no oficiales son mentiras y que España tiene que venir a pedirnos perdón por haber destruido la maravillosa cultura azteca. Tampoco fueron tocadas ni vistas cuando la Compañía de Luz y Fuerza, a mediados del siglo XIX, instaló un transformador eléctrico a un escaso metro de distancia de las estatuas. Son de tamaño natural, miden unos 74 metros de altura, a pesar de que la estatura promedio del azteca de aquella época era de 10 centímetros menos. Cada una está constituida por 5 partes ensamblables, las cuales fueron cosidas aparte y después unidas. La humedad, la vibración de los autos y el hecho mismo de que las piezas de cerámica fueran cocidas a muy baja temperatura o que las hizo muy frágiles, causó su fragmentación. La restauración concluyó apenas hace poco, en el 2010, y Ujú. ahora serán exhibidas o ya están exhibiéndose en el Museo del Templo Mayor, como una fehaciente muestra de que el sacrificio humano, lo diré despacito, era el ritual principal como una forma de vida. Ojo con ese concepto. El ritual principal, que era el sacrificio humano, era realizado como una forma de vida. Algo así como te asesino para que nosotros tengamos vida. Pero hablaremos, antes de dar cifras de los muertos, hablaremos de por qué le llamaban sacrificio a favor de la vida. El sacrificio humano es un rito que se ha practicado en casi todo el mundo. Fue en Mesoamérica donde adquirió especial relevancia. Hubo sacrificios humanos en Sumeria. Hubo sacrificios humanos en la primitiva Italia, antes de que llegaran las tribus salvajes que después formarían los ostrogodos, sobre todo, que formarían la Italia moderna. Hubo sacrificios de los druidas en Alemania y en Francia, también en Inglaterra, antes de la llegada de los primeros misioneros. Pero nunca, si juntamos, ojo con este dato, si reunimos todos los muertos estadísticamente comprobados durante los siglos que hubo sacrificios humanos en Sumeria, en Francia, en Inglaterra, en Italia, etcétera, 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 e incluso en Sudamérica con los incas o incluso en Yucatán con los mayas. Si sumamos todos esos sacrificios humanos, se quedan reducidos a un 10% de la cantidad de personas que sacrificaron, y digo personas, que sacrificaron los aztecas, los sacerdotes aztecas, los guerreros aztecas y hasta los civiles aztecas. Era el rito cumbre del ceremonial mexica. ¿Cuál es el rito cumbre del catolicismo? La Eucaristía, el momento en el cual el sacerdote
hace el fenómeno que llamamos transubstanciación, es el rito cumbre de nuestra cultura católica actual para los pocos católicos que quedamos en este país, porque se sabe de buenas fuentes que no más del 4% de la población que se reconoce católica va a misa todos los domingos, se confiesa con frecuencia y comulga cada vez que va a misa. El 4%. Así que somos un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Me atrevo a decir que Huichilobos, Huitzilopochtli, ha vuelto a reinar. Nada más que ahora se llama Cuatrote. Pero ¿por qué le llamaba ritual de vida o ritual para la vida? Todo azteca de aquella época. Fíjese muy bien qué interesante. Era la máxima ofrenda que podía ofrecerse a los dioses. ¿Cuál? Sacar el corazón palpitante del sacrificado, palpitante todavía, arrojando sangre, y que además salía sangre a borbotones por el pecho abierto con un filosísimo cuchillo de obsidiana. Para su inteligencia, la obsidiana cortada de cierta manera tiene más filo que una navaja moderna de rasurar. Ojo con eso. Es más filosa una piedra de obsidiana fragmentada en pequeños pedacitos con el filo agudo que una navaja Gillette de rasurar. Imagínense el golpe del sacerdote en el pecho del sacrificado. Un solo golpe bastaba para abrir el pecho, romper las costillas, el esternón y meter la mano y sacar el corazón palpitante y ofrecérselo al dios Huitzilopochtli, que ahora se llama Pejelopostli, y que cobra 100,000 víctimas al año, y luego ese corazón era arrojado a gradas abajo, 100 metros abajo, y el cadáver también era arrojado gradas abajo, y el pueblo famélico se comía los cadáveres que por docenas bajaban del templo mayor todos los días, habiendo días que hubo hasta centenares de sacrificados, como cuando se inauguró el templo mayor. Se calcula, según las calaveras que contaron los soldados de Cortés, 200,000 calaveras en el Zompantli, que está atrás y debajo de la Catedral Metropolitana. Claro, no quedan todas, quedan muestras nada más, pero son miles todavía. Me estoy refiriendo a la contabilidad que llevaron los soldados de Cortés cuando llegaron al Valle de México, a Tenochtitlan. Ahora, ¿por qué le llamaban ritual de vida? Fíjense qué interesante, y vamos a hacer analogías con la cuatrote. Para que el sol siga alumbrando, ¿cuál es la analogía? Tienen 10 segundos para disparar. Para que el sol siga alumbrando, ¿cuál es la analogía? ¿Cuál es el logotipo del partido del Sol Azteca? Del PRD, ahora Morena. Todo PRD se pasó a Morena. Completito. Y PRD prácticamente dejó de existir. Entonces, para que el sol siga alumbrando. ¿Cuál es el primer proyecto de nación destructivo? El PRI, por supuesto. Más bien, el primer proyecto de nación destructivo fue la expulsión de los jesuitas en 1767. Y después, Hidalgo. Y después, Juárez. Y después, la Revolución. Y después, el Partido del Sol Azteca. ¿Qué diablos tiene que hacer un Partido del Sol Azteca para rememorar lo que les acabo de contar sobre los sacrificios humanos? ¿Qué demuestra esto? Ignorancia, perversidad, estupidez y enfermedad mental. Lo siento, señor Jesús Zambrano, si te quedan los epítetos, te los endilgo. Por supuesto que sí. Y a todos los morenistas y perredistas. Y en cierta forma también a los priistas de 1928 a la fecha, y también a los neutrales del PAN, que dicen a mí me apestan las narices,
y no toman partido por la vida como deberían tomarlo, con bravura, con determinación, con ferocidad. Así se defiende la vida. Es la primera analogía. Para que el sol siga alumbrando. Segundo, para que la tierra dé sus frutos. Basta con oír las mañaneras para que escuchemos un día sí y otro también, desde hace ya casi 6 años, que México es productivo gracias a mí, a que soy el segundo presidente más amado de la tierra. Ah, no, después ya dijo que él es el mejor. Para que la tierra mexicana siga dando sus frutos, para eso la 4T quiere eternizarse en el poder vía la innombrable nueva bulta del palacio, Claudia Sheinbaum, bajo los auspicios del macuspano que desde allá seguirá gobernando. Aunque lo niegue, aunque no lo parezca, es demasiado astuto para entregar realmente el poder y demasiado vicioso del poder. Tiene lo que los griegos llamaron la enfermedad del hubris, la adicción patológica al poder. Para que la tierra dé sus frutos, habría que sacrificar cientos de miles de personas. Para que la lluvia cayera con regularidad y fructificara el suelo. Ya nada más falta que el peje diga que las presas se están llenando gracias a él. Para que los seres humanos, los animales y las plantas se reprodujeran. Para que hubiese orden en la sociedad. El peje lo ha dicho. El orden social, el progreso de México, el que México sea reconocido en el Concierto de las Naciones, se lo debe a la 4T. Pero sobre todo, y aquí viene la analogía más poderosa, para que el pueblo mexica se conservara como el más poderoso de la región. ¿Cuál es la analogía? ¿Por qué mata el narco? ¿Por qué se protege al cártel de Sinaloa? ¿Por qué el FBI decidió dar un golpe brutal al presidente y a sus corifeos? Porque no confían en México. Y por eso se llevaron al Mayo Zambada. Y por eso lo van a juzgar allá y lo más probable es que le apliquen, si actúan como con el Chapo Guzmán, cadena perpetua. Aunque ya pase de los 75, no importa. Y ahí se muera. No podemos pensar en misericordia humana. Sí, podemos pensar en que Dios se apiade de su alma, pero en la tierra que se haga justicia. ¿Qué les parece entonces esto? Para que el pueblo mexica se conserve como el más poderoso de la región. Para eso el narco en el 2014 mata 100 mexicanos al día, para conservarse como el más poderoso de la región. Y no importa que los habitantes de Chiapas tengan que huir a Guatemala, literalmente, y que el gobierno de Guatemala, que por fortuna está libre de esta maldición, fabrique asilos y casas para los mexicanos que están huyendo hacia Guatemala en lo que va del mes de agosto y parte de julio. Para que el cártel de Sinaloa siga siendo el cobijo principal. A ver, acaba Carmen Aristegui de dar hoy una noticia brutal. ¿Saben quién financió la campaña del Pejelopochtli? Según Carmen Aristegui y sus fuentes, que son indiscutiblemente verídicas, valiosas y dignas de tomarse en cuenta, ¿quién creen? Díganme uno. El régimen de Maduro. Cristina lo dijo, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, según los propios personeros de Palacio, le comentaron a un senador, Ricardo Pascoe, senador o diputado Ricardo Pascoe, que se lo comentó en el noticiario a Carmen Aristegui esta mañana, el gran promotor, el gran financiero del PG para su campaña fue el narco presidente Nicolás Maduro. Y por eso el Pejelopostli no se atreve a
atacarlo, no se atreve a condenarlo, no se atreve a denunciarlo, porque si lo hiciera, obviamente Maduro cantaría. Mira, el comal le dijo a Loya, qué prieta tienes la panza. Así que ahí tienen la noticia. Este pseudopresidente que hoy desgobierna México fue financiado por el cártel de los soles, que es más poderoso o tan poderoso como el cártel de Sinaloa y que además son socios. Son socios. El cártel de los soles es socio de el PG y es socio del cártel de los soles y el cártel de Sinaloa. El único rival es un cártel más pequeño que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Esa es la triste verdad. Para conservar el poder, para eso sacrificaban cientos de miles de personas al año. Dicen los grandes historiadores como Motolinía que Cortés llegó justo en el momento de la inflación poblacional, que si Cortés se hubiera tardado un poquito más en lograr la caída de Tenochtitlan en 1531, ¿qué hubiera sucedido? La pérdida de la capacidad reproductora, no solamente de los aztecas, que también eran víctimas de las guerras floridas, porque los otros no eran precisamente niños de kinder, sino todo Mesoamérica se hubiese visto despoblado gracias a la brutal frecuencia del sacrificio humano. Cortés llegó a tiempo para que el México de hoy sea un 92% de raza mestiza, es decir, descendientes de aquellos que se vieron obligados al día siguiente de la conquista, se vieron obligados a cesar los sacrificios humanos. El Tlacamitlitzi, perdón por mi pésima pronunciación en el náhuatl, Tlacamictilitzi, aquí es representado, era ejecutado por especialistas en lugares y momentos específicos. Los rituales y sobre todo el ritual de los sacrificios humanos estaban duramente controlados por el Estado. Otra analogía. ¿Quién controla al crimen organizado y a quién controla el crimen organizado? De tal manera que la expresión narcopresidente y narcocandidata es perfecta. Pero ya había esto hace 500 años y cachito en ese territorio. El control absoluto del Estado sobre la vida y la muerte de los habitantes de, cuando menos, casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Y había sacerdotes capacitados que exclusivamente para sacrificar seres humanos. A continuación voy a compartirles la página que estoy mirando para que vean ustedes, los que tengan una sensibilidad muy a flor de piel, les sugiero que no vean la figura que voy a presentar, pero espero que todos sean lo suficientemente adultos y duros de pancita para que no les venga el vómito a la garganta. Observemos. ¿La ven? Ahí la tienen. Esta es la terrible realidad cotidiana a la que el narcosistema actual lamenta y exige que España pida perdón. Que España pida perdón, ¿por qué? Voy a ser muy rudo en este comentario. Pida perdón por haber traído el sacrificio de Cristo en lugar del sacrificio humano. Fíjese qué grave, qué demoníaco, qué satánico. Ah, que España venga a pedirnos perdón por habernos traído la redención del Dios que murió por nosotros y que acabó con los sacerdotes y las víctimas inocentes que se sacrificaban en el altar mayor y en otra multitud de Ok. pues.
o altares. Perdón, Cristi, ¿qué dijiste? Ahora, esto no fue lo que vieron los aztecas, perdón, los españoles a su llegada. Esto es una reproducción hecha por Fray Bernardino de Sahagún unos años después de la conquista. Ahora vean lo que los españoles vieron. Esto. Esto fue lo que vieron desde una montaña alta al oriente del Valle de México. Algunos dicen que es una representación de lo que los españoles vieron de Tenochtitlan con los altares principales de la ciudad de Tenochtitlan. Reconozcamos que arquitectónicamente es espectacular, ¿sí? Pero ¿qué se hacía ahí? Dicen, continuando con la narración unos minutos más, ¿con qué terminó Cortés? Con esto. La víctima del sacrificio era considerada una valiosísima ofrenda que se daba a los dioses para ayudarlos a que las fuerzas de la naturaleza y del cosmos siguieran funcionando. Los aztecas en su derrota estaban aterrorizados porque solo tenían una idea en su cabeza. El mundo se va a acabar porque nuestro emperador ya fue muerto. Nuestro emperador, primero Moctezuma, después Cuauhtémoc, o primero Cuauhtémoc, después Moctezuma, ya fue muerto, ya fue tomado prisionero. Nuestro imperio ya cayó. Entonces el mundo se va a desgajar completo. Porque ¿para qué sirve el sacrificio humano que estos hombres barbados nos han obligado a cesar para que las fuerzas de la naturaleza y del cosmos siguieran funcionando? Eso cree el peje en su cabeza. Para que el planeta siga funcionando, él es indispensable. Para que el planeta y México sigan funcionando, Maduro se cree indispensable. A María Corina Machado la llama Marianacista Machado y le dice que tiene un pacto con el diablo y que el diablo se llama Elon Musk, ¿eh? Y que están cometiendo María Corina y Elon Musk y el presidente electo, este señor Edmundo González Urrutia, están cometiendo crímenes contra la humanidad porque obligan a los soldados de la Guardia Bolivariana a dispararles. Y entonces la responsabilidad de las docenas de muertes que van son responsabilidad penal de María Corina y de toda la oposición que él sufre de manera injusta. ¿Dónde hemos oído esto? Bueno, pues en México. En México. El sacrificado, que podía ser de cualquier sexo y edad, siempre era cautivo o esclavo, pero muchas veces pertenecía al pueblo o a la nobleza mexica. En ninguna parte del mundo los artesanos muestran tan patológica y esquizofrénica obsesión por la muerte como el pueblo mexica, léase azteca. Sobre todo se insiste en las representaciones de ídolos terroríficos que nos hablan del temor del creyente y de la trascendencia bestial de su culto. En el Códice Borgia, Mictlantecutli y Quetzalcoatl son representados como principios radicalmente opuestos, pero complementarios, como son la muerte y la exhalación de vida, que juntas forman el ciclo básico del universo. Mictlantecutli ejercía funciones que pudieran resultar paradójicas, como el otorgar y fomentar la vida. Así, por ejemplo, la deidad de la muerte era invocada durante los ruegos que se hacían para la exitosa gestación del feto humano. O sea, quiero que esta mujer dé a luz para poder sacrificar al bebé, para que el cosmos no deje de existir, para que la tierra siga dándonos su fruto, para que la lluvia nos siga bendiciendo con su agua, para que el sol no se apague. Para eso hacemos súplicas al Dios de la muerte, para que esta mujer tenga feliz término su embarazo, para que haya una víctima más a la que en su momento llevaremos al altar de los sacrificios. Existe otra figura de bestia imponente, que es esta, enorme, poderosa y de expresión en extremo sanguinaria,
que es con cuidado, que con cuidado labraron los aztecas como vaso ritual. Vean, este es un vaso ritual para colocar en él los corazones de las víctimas y que lleva el complicado nombre de Ocelocuauhxicalli. Este demonio debía causar un pavor paralizante en el ánimo de los pobres indios al solo mirarla. Además, las cabezas colosales de serpiente que coronaban el Coatepantli o muro que ceñía el templo mayor, con sus grandes fauces abiertas, su terrible expresión de fiereza, proyectan con alto impacto la insaciable avidez de sangre de los dioses aztecas. Por eso, cuando en el mundo mexica vemos alguna figura humana que se ríe, la sonrisa es perversa y sale de un rostro con boca como de tigre, porque es la risa del antropófago que acaba de darse un hartazgo de sangre humana. Para terminar, presento una figura de la belleza griega clásica, que después será bautizada cristiana y católica. Vean qué belleza de estatua, junto a la horrenda y sanguinaria, llena de sangre y que acaba de tragarse no sé cuántos cadáveres, pero que expresan lo más bajo del alma humana: el miedo, la crueldad, el odio y la ira homicida. Para Santo Tomás de Aquino y para un servidor y para todos nosotros, la belleza es el esplendor de lo verdadero. Es aquello que agrada a la vista, y lo que es agradable o placentero es una de las divisiones de la bondad. La percepción de la belleza es una especie de conocimiento. Dado que el conocimiento consiste en abstraer la forma que hace a un objeto ser lo que es, la belleza depende de la forma. La belleza incluye tres condiciones. La primera es su integridad o perfección. Los ojos rotos, los objetos rotos, maltrechos, incompletos, sucios o deteriorados son feos, son horribles. La segunda es la debida proporción o armonía, que puede referirse parcialmente a las relaciones entre las partes del objeto mismo, pero sobre todo se refiere a la relación entre objeto y quien lo percibe, que el objeto claramente visible sea proporcionado a la vista. Y la tercera es la luminosidad, la claridad o la brillantez, y se relaciona con la tradición neoplatónica medieval, en donde la luz es un símbolo de la belleza y de la verdad divinas. La belleza es inseparable de Dios. La claridad es ese resplandor de la forma que se difunde por las partes proporcionadas de la materia. Las condiciones de la belleza pueden establecerse unívocamente, pero la belleza, siendo parte de la bondad, es un término analógico, es decir, posee diversos sentidos cuando se aplica a diferentes tipos de cosas. Significa toda una familia de cualidades porque cada cosa es bella a su manera. Son figuras repelentes las que hemos visto. ¿Qué tiene de bello el sacerdote sacándole el corazón a la víctima? ¿Qué tiene de bello el vaso azteca que acabamos de ver? O los ídolos que acabamos de contemplar o de describir. Pero todos los monumentos mexicas son lo que se quiera, excepto algo bello, verdadero o bueno. Más bien son testimonios contundentes que nos confirman que esta tierra era un traslado del infierno. ¿Quién lamenta entonces? ¿Y quién exige que se pida perdón a la destrucción del mal, del infierno, que causaron los españoles encabezados por Cortés, cuya primera acción al pisar tierra indígena, mexicana ahora, fue evangelizar? Y lo que primero hizo a lo largo de su camino hasta Tenochtitlan fue evangelizar a través de la Malinche, que aprendió pronto a hablar el idioma castellano y traducía a Cortés. No le perdonan a Cortés y a los españoles y a los frailes, tan no le perdonan a ellos el crimen de haber exterminado el infierno, que ahora han convertido a México en un infierno posmoderno. Yo me atrevo a afirmar que bastante peor que el que vivía Mesoamérica en aquella época. Era esta una
tierra traslado del infierno. Como dice el padre Motolinía, donde una raza aterrada sobrevivía de milagro, esperando que cayera sobre ella el cuchillo de piedra de los sacrificadores. De este tipo de yugo vendrá un audaz y valeroso puñado de varones providenciales, apoyados por una hermosa, inteligente y providencial mujer, la Malinche, seguidos por cientos de miles de indígenas que anhelan su libertad, la paz y la justicia. Hoy en México, hoy en Venezuela, hoy en Cuba, hoy en Nicaragua, hoy en muchas naciones de la tierra oprimidas por dioses y humanos infernales. Bien, me salió la energía de quién sabe dónde, así que si hago todavía un esfuerzo un poquito mayor, podemos a continuación admitir algunas preguntas, aunque tal vez no muchas. Espero seguirme sintiendo